Éxodo 25, 10 en adelante. Comenzamos con el 10, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Vaya que arca, ¿verdad? Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, es decir, tienen que permanecer ahí. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también, fíjense bien qué interesante, eso un día les voy a compartir también. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al otro, enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Amén. Hasta ahí. Vamos a ver acerca un lugar para el arca. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelantito. Pero para poder tener un contexto es necesario ver de dónde proviene ese arca. ¿Ok? ¿Y qué es el arca? Bueno, ahí en pantalla tienen la idea del arca. Ese no es el arca que hizo Noé, ¿sí? Aquel era un barco. Este es un arca, una cajita. Ahí claramente dice que su longitud es de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Bueno, así como ven, están arriba los querubines que están frente uno al otro, mirando hacia el propiciatorio. Donde están sentados o parados o asentados los querubines, esa tapita se llama propiciatorio, ¿ok? Y es como una tapita que se levanta y adentro pues queda como una cajita. Antes de continuar, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, permítenos estudiar tu palabra, entender, asimilar, y queremos este día preparar un lugar para el arca, un lugar para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias. Amén. Bien, ¿qué es el arca? Es esa cajita, ¿ok? Esa cajita, Dios lo había mandado a Moisés que hiciera ese arca cuando Él le mandó construir el tabernáculo, que se llamó tabernáculo de Moisés. Entre todos los utensilios y los enseres y todos los muebles que iba a tener ese tabernáculo, entre ellos está el arca. Se llama arca del pacto o arca de la alianza. Ahora vamos en Hebreos capítulo 9 versículo 3. Ahí tenemos, creo que en pantalla, Hebreos 9:3. No lo tenemos. Ok, no lo tenemos, está más adelante, creo. Ok, vamos a ver. Mantente allí en la figura del arca. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Hebreos 9, 3 al 4. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Lo que quiero es que entendamos, bueno, qué tenía o qué contenía esa arca, o qué tenía esa arquita. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estamos leyendo Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Está un poquitito antes de Apocalipsis. Bien, lo que quiero explicarles, ¿qué contenía esa cajita? ¿Qué contenía? ¿Qué es lo que había dentro? Y aquí en Hebreos encontramos que contenía tres cosas importantes. Tenía una urna de oro, es decir, otra cajita de oro, y allí guardaron una pequeña porción del maná que los israelitas comieron por 40 años. Amén. 40 años fue su alimento, y para memorial, tuvieron que guardar una cierta cantidad dentro de ese cofre. Ahora, si ustedes han leído el libro de Éxodo acerca del maná, dice que en la mañana caía esa escarcha en el piso, en la tierra, y lo recogían para alimentarse en el transcurso del día. Pero si guardaban una pequeña porción de ese maná, se echaba a perder. Para el día siguiente ya no servía, se engusanaba y se echaba a perder. Y la pregunta es esta: ¿cómo el maná que guardaron en un cofrecito allí permaneció por tiempos, por siglos, para testimonio de los israelitas que nunca conocieron qué era el maná? Las nuevas generaciones lo conocieron porque estaba guardado allí. La otra cosa, el otro elemento que estaba allí en esa arquita, es la vara de Aarón que reverdeció. Segundo. Tercero, las tablas de la ley del pacto. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dio unas tablas de piedra donde están los mandamientos? Pues allí estaban guardados. Ahí estaban guardados. Ese era el arca. Bueno, ahora vamos a ver específicamente el arca en el tiempo de Moisés. El arca en el tiempo de Moisés. Capítulo 40, versículo 3 de Éxodo. No pierdan el capítulo 25 porque vamos a volver a venir allí tantito. Capítulo 40, versículo 3. Vamos a ver dónde estaba el arca. Capítulo 40, versículo 3. Dice: y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y usted dice: bueno, ¿y eso qué? ¿Dónde está? Hermano, vamos a avanzar las imágenes para poder ver las imágenes. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, quiero que vean, así más o menos era el tabernáculo de Moisés, con esa majestuosidad, con ese esplendor, con esa gloria. Se fijan que alrededor hay como una cerca, y luego allá al fondo como otra casita, ¿no? ¿Lo están viendo? Bueno, y luego ven allí un altar donde está el humo, y allá en medio está el lavacro. Bueno, avanzamos. Es algo parecido en otra toma, es el mismo. Avanzamos. Ahora, ¿se acuerdan que había como un cuartito allá al fondo? Pues es ese cuartito, mira. En ese cuartito se dividía en dos espacios. Dos espacios. La primera parte, donde están las columnas, donde hay 5 columnas entrando, se llama lugar santo. Y más al fondo, donde hay otras 2 columnas, se llamaba lugar santísimo. Ahora, dice el versículo 3 del capítulo 40: y pondrás en él el arca del testimonio y cubrirás con el velo. ¿Ok? Bueno, esa cajita que vimos al principio, ese cofre, ese arca, tiene que ser resguardada hasta el fondo de ese cuartito, y de allí se colocaba un velo y nadie lo podía ver. Así estaba. Y aquí lugar santo es donde entraban los sacerdotes. Ahí está el candelero, está la mesa de los panes y el altar del incienso. Bueno, pues allí es donde estaba el arca del pacto en el tiempo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés estaba cubierto por un velo. Nadie podía verlo, nadie podía tocar, estaba prohibísimo que cualquier persona tocara el arca, nadie lo podía tocar. Bueno,
Otra cosa importante, regrésense capítulo 25 de Éxodo, vamos a ver que el arca del pacto estaba custodiado por querubines, estaba protegido por querubines. Dice el capítulo 25, versículo 19, le dije que no perdieran esa parte, dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, así como vimos hace rato. Si quiere, hermano, regresar tantito para que nuevamente nos recordemos. Así. Bueno, más adelante de ese, hermano, avánzale, hay otro. Así como ese, hay otro. Así estaba el arca, pero resguardado en el lugar santísimo. Y estaba resguardado por querubines. Y si se dan cuenta, en Isaías, el profeta Isaías, cuando tuvo una visión, dice que vio Dios sentado en su trono y que había alrededor, ahí no eran querubines, sino eran serafines. Pero esos dos querubines que hablan en Éxodo, se mencionan en el libro de Génesis. Un día les voy a platicar dónde se encuentra y por qué. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el arca del pacto estaba resguardado por 2 querubines. Es decir, es impenetrable el lugar. Nadie podía tocar porque estaba resguardado, así como ya lo vimos. Ahora, ese fue en el tiempo de Moisés. Ahora vamos a ver el segundo tiempo, en el tiempo de los jueces. ¿Dónde se fue? Porque pasó la historia, Moisés se murió y cruzaron el desierto, llegaron a la tierra prometida. ¿Dónde se quedó el arca o dónde estuvo? Pues vamos a ver en 1 Samuel 4:3, perdón. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ok, aquí entendemos que en el tiempo de los jueces ya no está el tabernáculo de Moisés, sino que hicieron otro templo y estaba en una ciudad que se llama Silo, ¿sí? Se llama Silo, ahí es donde estaba resguardado el arca. Y bueno, hay una historia muy profunda. La historia de este contexto es que el pueblo de Israel se enfrentó en una guerra con los filisteos, y los filisteos hirieron al ejército israelí. Y por eso ellos dijeron en el versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos derrotaron? Y dijeron, vamos a Silo y vamos a traer el arca, para que el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. Eso funcionaba. Siempre en las guerras que llevaba a cabo Israel, siempre llevaban el arca y el arca iba por delante. Cargado con los sacerdotes, iba por delante y el ejército por atrás. Y dice la Biblia que todas las veces que el arca iba, los enemigos eran derrotados, eran destruidos, y el ejército de Israel solamente iba y recogía el botín, recogía las riquezas. En esta ocasión no traían ese arca y dijeron, pues vamos por él. Fueron por el arca, pero aquí, lamentablemente, en esta ocasión, los filisteos ganaron la guerra. Tomaron el arca y se lo llevaron a sus dioses, a los países filisteos, y allá permaneció varios meses en tierra filistea. Pero el arca les causó grandes problemas y serias consecuencias. No les quedó otra cosa los filisteos más que regresarla, ¿sí? Porque los hirió con enfermedades, con mortandad, y fue tremendo lo que les pasó. Y dijeron, vamos regresándolo, y se lo regresaron. Versículo 1 y 2 de 1 Samuel dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab,
situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces el arca lo regresaron, y ya no regresó a Silo, sino lo llevaron a un lugar que se llama Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Se fijan? Quiero que capten la idea. Cuando los filisteos regresan el arca, llega a esta ciudad y ahí se queda encerrada, olvidada. Pasaron 20 años. ¿Sí sabe cuántos son 20 años, verdad? 20 años abandonado el arca. Nadie le importaba. Ahí se quedó abandonado en esa casa 20 años. Esos 20 años, después de este evento, nombran a Saúl como rey. Y todo el tiempo de gobierno del rey Saúl no le interesó el arca del pacto, no le dio importancia. Y el final del rey Saúl fue desastroso, fue terrible, fue feo, porque nunca hizo caso del arca del pacto. Donde se quedó abandonado, ahí lo dejó y no le interesó. Si nuestros gobiernos hoy en día, hermanos, los países, dieran importancia a la presencia de Dios y en su gobierno, nuestros países, amados hermanos, serían diferentes. Tendríamos un ambiente muy diferente al que tenemos hoy. Pero lamentablemente nuestros gobernantes son muy parecidos al rey Saúl, que no les interesa la presencia de Dios, no les interesan las cosas de Dios, no les interesa quién es Jesús. Y las consecuencias los vemos claramente. Se meten en conflictos unos con otros, se pelean unos con otros y quieren hacer lo suyo, y tanta soberbia que tienen, y dice: yo tengo armamentos, yo tengo lo otro y yo tengo con qué responder. Así están nuestros países como en el tiempo de Saúl, sin darle importancia el arca del pacto. Pero mira lo que dice Salmo 33:12, hermanos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Se fijan? Ese es el pensamiento de Dios, hermanos. Y Dios dice: la nación que me tiene a mí, la nación que me ama, la nación que quiere que yo esté en medio de su nación, es bienaventurada, es feliz, es dichosa, es protegida, es prosperada, es guardada. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Se fija? ¿Qué nación? ¿Cuántas naciones en el mundo? Más de 150 países más o menos. ¿Cuántos de esos 150 países tienen a Dios en su nación y en su gobierno? ¿Cuántos? Tal vez sobraran 3 dedos que contáramos, van a sobrar. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Se fijan? Dios, ese es el anhelo de Dios, que Dios esté el centro de los gobiernos, de los países, y Dios va a bendecir cada país. Pero lamentablemente nuestros gobiernos hacen su propia vida independientemente de Dios. Con soberbia levantan su cara y dicen: yo no necesito de Dios. Bien, es lo que le pasó al rey Saúl. Dejó abandonada el arca y quedó allí, recuerden, en Kiriat Jearim 20 años. Ahora vamos a ver el arca del pacto en el tiempo del rey David. Saúl gobierna, fallece, y David toma el trono. Y dice la historia, ahí en los libros de historia, dice que inmediatamente cuando David fue coronado, después de su coronación como rey de Israel, el deseo de su corazón era traer el arca de donde estaba escondido y abandonada, traerla a la casa, a la ciudad
de David, es decir, Jerusalén. Ahí lo quería. Y recordemos que ese arca pues estaba allá en Kiriat Jearim. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 adelante. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Se fija? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Acuérdense que estaba allí, pasó 20 años, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando le llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos y violines y chelos y batería. Bueno, eso no dice. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecido David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a que Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-Edom. Recuerden, lo sacó de la casa de Abinadab. Sucede un accidente. Estos muchachos tocaron el arca porque se estaba ladeando. Al tocar, ahí cayó muerto. Entonces David dijo: ¿y cómo lo llevo? ¿Cómo llevo el arca? Y lo deja en la casa de Obed-Edom. Y dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Hasta ahí les dejo, hasta ahí le dejo. 3 meses se quedó allí el arca de Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Yo creo que ahí aparece, ahí está allí. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y fíjense lo que continúa. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Se fija? Eso lo vamos a recalcar más ratito, nada más como una contraseña. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. 3 meses quedó en la casa de este hombre. Esos 3 meses el rey David estaba acongojado y preocupado y quería el arca en su ciudad. Quiero el arca en mi ciudad, pero ¿cómo lo voy a traer? La primera vez que intenté, murió Usa. ¿Cómo le hago y cómo le hago? Bueno, pues ese tiempo de 3 meses, el rey David consultó el manual, consultó la Torá. Tomó la Torá y dijo: bueno, hay una forma, ¿cómo puedo traer el arca? Y en la Torá encontró que el arca no se transporta en un carro, no se transporta por medio de bueyes, no se transporta en otra forma, se transporta cargando en los hombros, y deben ser sacerdotes y levitas. Y dijo: wow, ya sé, ya Dios me reveló. Entonces la siguiente vez que lo intentó, 3 meses después, lo hizo a la manera de Dios. Ya no a su manera, sino a la manera de Dios. Y lo encontramos ahora en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 20. Leímos la primera parte donde se quedó en la casa de Obed-Edom. Y luego dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Las noticias nunca se pueden encerrar, ¿sí? Siempre las noticias van a correr.
buenas o malas, salen disparados por todos lados. Y esta noticia, que era buena, que el arca había bendecido la casa de Obed-Edom, rápidamente corrió. Fíjense que no había ni Face, ni YouTube, ni nada. Y rápidamente corrió la noticia. Y dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Más adelante vamos a ver acerca del tabernáculo de David, ¿ok? Y allí vamos a encontrar una riqueza tremenda acerca de la alabanza. Aquí comenzó en este viaje para traer el arca en la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Transportaron el arca con música, con alabanza, pero con danza. Amén. Danza, había danza. Danzaba delante de Dios, dice. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová de trompeta. Luego dice, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Se fija? No va a faltar quien va a decir, eso lo que hace está malo. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda. Acuérdense que el tema de hoy es un lugar para el arca. El rey David ya había preparado un lugar exclusivo donde aguardar el arca del pacto. Y lo trajo con gozo, con alegría, porque lo estaba haciendo conforme a la manera de Dios. Ya no a su manera, sino a la manera de Dios. Y eso le trajo gozo y alegría. Cuando usted hace la voluntad de Dios, se va a sentir contento, alegre, feliz, porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Pues aquí el rey David dice, por fin descubrí cómo Dios quiere que llevaba el arca. Pues ahora lo voy a hacer con danza, con alegría. Tráiganse todos los músicos, todos los levitas, los sacerdotes que se vistan de gala. Vamos a transportar el arca, porque ya tengo un lugar preparado para ella. Y luego dice, en medio de una tienda que Dios le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendijo el nombre de Jehová de los ejércitos. Segundo de Samuel 6:17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Bien, segundo de Samuel 6:17. Vamos a ver qué dice segundo de Samuel 6:17. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Primer libro de Crónicas 15:1. Hizo David también casas para sí. Aquí este es lo más importante que yo quiero recalcar. Hizo también David casas para sí en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Cómo ve? Precavido el hombre. Él sabía lo que en su corazón. Sabía qué tenía que hacer. Sabía qué tenía que hacer con el arca. Y dice, por fin en mi reino, por fin en mi país, por fin en mi ciudad, voy a tener el arca de Dios. Así que le voy a preparar un lugar como se merece, un lugar para él. Como ustedes ven, hemos trabajado fuertemente ese lugar, y ese lugar lo estamos condicionando precisamente para que el arca de Dios esté aquí. Hermanos,
para que el arca de Dios esté aquí. Es un lugar para Él. Lo estamos preparando, estamos trabajando duramente. Es lo que hizo el rey David. Es lo que hizo el rey David. Dice, le arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Sabe por qué? Porque la noticia que le llevaron, resulta que en la casa de Obed-Edom, con tan solo 3 meses que estuvo allí, fue bendecido el hombre. Fue bendecida la familia. Dios los había prosperado grandemente y dijo, David, es lo que yo necesito. Yo quiero un país próspero. Yo quiero un país protegido. Yo quiero una nación donde el primer lugar es Dios. Y por eso hizo todo el esfuerzo. Hizo todo el esfuerzo para tener el arca de Dios en su nación y en su país. Y bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación, bienaventurado el país cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la ciudad cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la casa, bienaventurada la familia cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el hombre y la mujer, el joven y el niño cuyo Dios es Jehová. Él es el eterno Dios que no está limitado por el tiempo. Es el mismo Dios infinito que no está limitado por el espacio. Es el mismo Dios trascendente que está por encima de todo lo creado. Es el eterno y autoexistente que no depende de nada ni de nadie. Antes que todo fuese, Él ya era. Él es el inmenso y omnipresente. No hay un lugar donde Él no esté. No hay un tiempo en que Él no esté en control perfecto. Ese Dios eterno y poderoso vino a revelarse y ser visible a través del arca del pacto del Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que en ese tabernáculo, día y noche, hay una columna de nube y una columna de fuego. Una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Nunca les faltó. Ese Dios que nadie lo podía ver, se revelaba a través del arca. Allí en el arca del pacto es donde resplandecía su gloria. Y allí es donde salía la voz de Dios y hablaba a Moisés. Y Moisés escuchaba atentamente para poner en práctica paso a paso y toda palabra que Dios le daba a Moisés. Ese Dios, hermanos, ese arca lo vamos a ver a continuación. Y el punto que vamos a ver es el arca en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el arca del Antiguo Testamento? ¿Y dónde se quedó? ¿Dónde está ahora ese arca? El arca, hermanos, recordemos que era invisible para el pueblo de Israel porque estaba oculto en el lugar santísimo, ¿ok? Ese arca, esa cajita, es una simbología, es una tipología y representa el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Jesús vino a revelar la presencia de Dios a través de su persona, y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquí aguas, fíjense bien, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el arca del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Jesús dice aquí que es el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, y que Él fue el que reveló la gloria del Padre. Vino como un ser humano para revelarnos al Padre. Entonces, hermanos, el arca invisible del Antiguo Testamento es Jesús, que nos revela la presencia de Dios a través de su persona. Él era el arca del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, puede morar en nosotros si le preparamos un lugar en nuestra vida, y debe ser el centro de nuestro corazón, el centro de la vida del creyente. Ahí donde debe estar el lugar de Jesús. Es donde podemos establecer y decir al Señor Jesús: establece tu trono en mi corazón, establece tu trono en mi vida. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el anhelo del rey David. Dijo: si el rey Saúl no le interesó el arca, a mí sí me interesa. Si él no lo apreció, yo lo necesito en mi país, lo necesito en mi gobierno, lo necesito en mi oficina. Y es lo que dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se llama comunión. Eso se llama tener a Dios en nuestra vida. Eso se llama anhelar la presencia en nuestra vida. Le pregunto: ¿dónde está ese arca en tu vida? ¿Es en tu corazón? ¿O nada más está en tu mente? Debe estar en el corazón, allí en el centro de nuestra alma, para que nuestra alma se asosiegue tantito, ¿verdad? Primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se fija? ¿Qué diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia? En el Antiguo Testamento el arca está escondido y todo lo que hicieron los hombres con él. Y en el Nuevo Testamento la presencia de Dios no lo podemos tener en una iglesia, en un templo, lo podemos tener en nuestro corazón, porque nuestro corazón es el templo de Dios. Nuestro corazón es el templo del Espíritu. Y aquí claramente dice: no saben, no se dan cuenta. ¿No se dan cuenta que en su corazón es el templo de Dios? ¿No se dan cuenta? Como los israelitas, cuando contaban con el arca, eran invencibles y victoriosos con todos sus enemigos. Nosotros, si Jesús está con nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se fija? Si usted tiene el arca en su vida, en su familia, en su corazón, en su trabajo, si allí está el arca, ¿quién va a estar contra ti? ¿Quién?
Recordemos que en el Antiguo Testamento, donde cuando el arca iba a la guerra, todos los enemigos eran destrozados y destruidos, desbaratados. Dice la Biblia que los asirios ellos contaban con carros de guerra, y dice la Biblia que se desbarataban por sí, se desarmaban por sí y perdían la guerra porque el arca estaba allí. Entonces, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo soy más que vencedor, soy victorioso por Cristo Jesús. Ese es el arca, hermanos. Entonces preparemos un lugar para ese arca. Y si todavía no lo hemos preparado, prepáralo. Arregle esa vida, arregle esa alma, para que allí el Señor Jesús establezca su trono, su gloria, y esté allí contigo. Y las victorias están seguras. Dios está con nosotros. Es cierto, van a venir problemas, van a venir pruebas, circunstancias adversas, va a pasar una cosa y otra cosa, pero Dios siempre nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria, nos va a ayudar a superar cualquier cosa que se nos atraviese en la vida. La vida cristiana no nos asegura que nunca nos va a pasar nada, que vamos a ser inmunes de todas las cosas. No, la vida cristiana vamos a tener pruebas, luchas, etcétera, etcétera, pero lo importante es que cuando el arca está con nosotros, es que tenemos la victoria. Aún así sean mayores las pruebas, las victorias serían mayores. Amén. Aún así, si las luchas son grandes, las victorias son grandes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios victorioso. Y ese Dios, ese Jesús, se llama el Gibor. Y el Gibor significa el poderoso, el que nunca ha perdido una guerra, el que es fuerte, el que nunca se intimida. Ese es el nombre del Gibor. Y lo estamos conociendo, ¿no es cierto? Se puede poner de pie tantito conmigo y le vamos a agradecer al Señor. Y sigamos preparando ese lugar para el arca, que es Jesús. Levanta tu mano conmigo y diga así, a una sola voz y fuerte: Señor Jesús, permíteme preparar un lugar en mi vida digno para ti, para que permanezcas y establezcas tu trono y tu gobierno, y tú seas mi Señor, y tú seas el Rey de Reyes, el Rey de mi corazón, el Rey de mi familia, de mi casa y de mi hogar, y de mi iglesia también. Gracias, Padre, te amo con todo mi corazón. Bendito eres por siempre y para siempre. Tu misericordia es para siempre. Tú eres el Dios eterno, que no te limita el tiempo. Tú eres el Dios infinito, que no te limita el espacio. Tú eres el Dios trascendente, que estás encima de todo lo creado. Eres el inmenso y omnipotente, que no hay lugar donde tú no estás, y tú tienes todo el control. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el victorioso. Él es el victorioso. Él es el victorioso. Amén.